La historia que voy a relatar ocurrió poco antes de la época de la revolución en el estado de Sinaloa. En una humilde vivienda una mujer lloraba junto a sus hijos, mientras su marido con un arma en las manos gritaba desesperado. Afuera una bestia rugía de forma amenazante, golpeando con furia la puerta que apenas resistía los embates. A pesar de haberla atrancado con todo lo que encontró, el hombre sabía que aquella defensa no duraría mucho. De repente la criatura se detuvo. Entre jadeos una voz ronca exigió que Jacinto saliera, asegurando que había llegado la hora de saldar su deuda. Le advirtió que si no abría derribaría la puerta y acabaría con toda su familia, pues en ese mundo solo uno de los dos podía seguir con vida. Jacinto, con el alma en vilo, respondió desde dentro, aceptando salir con la condición de que no tocara a su familia. La bestia impaciente aceptó el trato, aunque dejó claro que su paciencia estaba por agotarse. La esposa entre lágrimas suplicaba a Jacinto que no saliera. Él con voz firme le entregó un pañuelo que contenía todos sus ahorros, y le pidió que tomara a los niños y se alejara lo más posible de aquel lugar. Antes de partir besó a cada uno con la resignación de saber que no los volvería a ver. Afuera la bestia rugía impaciente, y Jacinto finalmente salió. A pesar de ser un hombre valiente, sus piernas temblaron al ver frente a él al enorme nahual que lo esperaba, jadeante y con los ojos encendidos de furia. Aquella criatura lo despreció, burlándose de su valor y asegurando que su arma no le serviría de nada. Sin embargo, Jacinto no se dejó intimidar. Afirmó que no era un cobarde, pues había planeado enfrentarlo, pero el destino lo había sorprendido en su propia casa. Aún así estaba dispuesto a demostrarle que tenía el coraje suficiente para hacerle frente, reprochándole además que él había tenido que transformarse en una bestia para resolver sus diferencias, incapaz de hacerlo como un verdadero hombre. Ustedes se preguntarán qué había llevado a ambos a ese punto de odio y venganza. Para entenderlo debemos retroceder algunos años, cuando Octavio, que era un cacique ambicioso, se había adueñado de gran parte de las tierras de la región. Prestaba dinero con intereses abusivos, y los campesinos incapaces de pagar sus deudas terminaban perdiendo sus propiedades. Era un hombre despiadado y con fama de matón, siempre armado y dispuesto a usar la violencia para mantener su poder. En aquellos tiempos la ley pertenecía a los ricos y poderosos, y Octavio formaba parte de ese grupo. Una tarde, mientras realizaba sus diligencias montado en un imponente caballo recién adquirido, un animal arisco que se asustaba con facilidad, se dirigió al jacal de un campesino llamado Francisco para cobrarle una deuda. Al llegar el hombre apenas pudo ofrecerle una parte de la deuda y 2 bueyes que utilizaba en su yunta, intentando saldar parte del préstamo con lo poco que le quedaba. Octavio no aceptó los bueyes como pago. Le recordó a Francisco que había firmado un documento y que por lo tanto debía cumplir con su palabra. O pagaba lo que debía o perdería sus tierras. Dijo con desprecio que ese era el problema de tratar con gente sin palabra. Aquellas palabras encendieron la furia de Francisco, quien no se negaba a saldar la deuda, sino que solo pedía un poco más de tiempo, pues las cosechas habían sido malas ese año. Sin embargo, Octavio, con su soberbia característica, lo humilló y le ordenó que se largara llamándolo indio ladino. Francisco intentó razonar con él. Aquellas tierras eran todo lo que tenía y no estaba dispuesto a perderlas, menos sabiendo que la cantidad adeudada no alcanzaba ni la mitad del valor de sus parcelas. Pero Octavio, arrogante y colérico, le advirtió que si no abandonaba el lugar de inmediato moriría allí mismo. Sacó su pistola y apuntó al campesino, quien desarmado solo contaba con su machete. Francisco no retrocedió. Se mantuvo firme y dispuesto a pelear por lo suyo, aunque sabía que enfrentaba una muerte segura. Octavio, cegado por el coraje, apretó el gatillo sin pensarlo, pero justo en ese momento su caballo se encabritó
provocando que el disparo fallara. El animal, asustado por el estruendo, se levantó sobre sus patas traseras y derribó a su jinete. Francisco no dudó un segundo y aprovechó el momento lanzándose sobre Octavio y descargando su machete una y otra vez hasta quitarle la vida, pues sabía que si lo dejaba vivir no le perdonaría jamás. Consciente de la magnitud de su acto, Francisco huyó hacia la sierra para evitar ser capturado y fusilado. Durante su huida vagó varios días sin comer ni beber, hasta que fue encontrado por un grupo de indígenas yoremes, quienes lo hallaron casi moribundo. Tras auxiliarlo le preguntaron qué hacía en su territorio, y Francisco sin otra opción les relató todo lo sucedido. Al principio los indígenas se mostraron recelosos de su presencia, pero con el tiempo fueron aceptándolo, permitiéndole integrarse en su comunidad. Aunque nunca llegó a ser considerado parte de la comunidad, le enseñaron sus costumbres, conocimientos y tradiciones. Para ganarse ese lugar tuvo que soportar la desconfianza de varios hombres que lo miraban con recelo, y en más de una ocasión lo desafiaron. La vida en la sierra no fue fácil, pero Francisco aprendió a sobrevivir. Aún así, el recuerdo de su familia lo atormentaba. En lo más profundo de su corazón pensaba que quizás era mejor que siguieran caminos separados, temeroso de que los parientes del difunto Octavio buscaran venganza. Con el tiempo y vencido por la soledad, Francisco decidió rehacer su vida junto a una mujer de la comunidad, con quien se casó según las tradiciones indígenas. De aquella unión nació un niño al que llamaron Jacinto, quien habría de convertirse en el protagonista de esta historia. Jacinto creció sin conocer el pasado de su padre. Francisco, ya más sabio por los años vividos en aquella comunidad, le transmitió todos los conocimientos adquiridos. El joven demostró una fuerza y agilidad fuera de lo común, cualidades que despertaban la envidia entre los hombres de la comunidad, quienes lo desafiaban con frecuencia. A pesar de ello, Jacinto se convirtió en un excelente cazador, respetado por su destreza y tenacidad, aunque también temido por su carácter firme y su espíritu indomable. La situación de Jacinto dentro de la comunidad se complicaba cada vez más. A diferencia del resto, no compartía las mismas facciones, pues él era alto y de piel clara como su padre, con ojos de color y un cuerpo bien formado por el trabajo constante. Aquellas diferencias físicas lo hacían resaltar, y con el tiempo se convirtieron en motivo de envidia y rechazo. Los años transcurrieron, y el paso del tiempo se llevó consigo la vida de su padre, dejando en Jacinto un vacío profundo. Sin rumbo claro, buscó el consejo del anciano líder de la comunidad, un hombre sabio y respetado por todos. Durante su conversación, Jacinto le confesó que sentía no pertenecer a aquel lugar. En su interior decía que corría sangre de hombre blanco por su padre, pero también la herencia de los yoremes por parte de su madre. Aún así, sus hermanos de comunidad no lo aceptaban, y no sabía qué camino tomar. El anciano lo miró con serenidad. Le habló sobre su madre, recordándole que ella descendía de un antiguo guerrero dotado de habilidades únicas, un hombre que llevaba en su interior la fuerza misma de la madre tierra. Le explicó que tal vez aquel vacío que sentía era una señal para buscar sus raíces paternas. También le confesó que su padre había sufrido la misma marginación, rechazado solo por ser diferente, y que aquel rechazo había marcado su destino. El anciano, con tono reflexivo, le aconsejó partir y seguir su camino fuera de la comunidad, pues intuía que quedarse solo traería problemas. Sin embargo, le pidió no olvidar su origen, ya que en algunas visiones que había tenido, Jacinto aparecía destinado a cumplir una tarea importante en el futuro. Con el corazón dividido, Jacinto decidió marcharse, y en el camino recordaba las palabras de su padre en su lecho de muerte. Le había revelado lo ocurrido años atrás, cuando se vio obligado a escapar del pueblo, y le había dado el nombre del lugar donde había crecido, así como el de un compadre de confianza que podría ayudarlo.
También le advirtió que si algún día tenía que buscarlo, lo hiciera con discreción, pues todavía había quienes deseaban venganza. Guiado por aquellos recuerdos, Jacinto emprendió el viaje. Tras varios días de camino llegó finalmente al pueblo y comenzó a preguntar entre la gente por aquel compadre de su padre. Al cabo de un tiempo lo encontró. Era un anciano de rostro curtido por el tiempo, que al saber el origen de Jacinto, lo recibió con afecto y lo trató como a un hijo, ofreciéndole techo y compartiendo con él lo poco que tenía en su humilde jacal. Los días pasaron, y Jacinto, deseoso de trabajar, comenzó a preguntar entre los vecinos. Fue así como conoció a un hombre llamado Catalino, quien buscaba ayuda para sembrar sus tierras. Sin dudarlo, Jacinto aceptó el trabajo, iniciando así una nueva etapa de su vida, lejos de la sierra y del pasado que aún lo perseguía en silencio. Don Catalino resultó ser un hombre amable y generoso, por lo que pronto él y Jacinto se convirtieron en grandes amigos. Jacinto trabajaba sin descanso demostrando su compromiso. Con el tiempo, gracias a su esfuerzo y dedicación, logró hacerse de sus propias tierras, pues don Catalino, reconociendo su esfuerzo, le cedió una buena extensión de terreno a un precio justo, permitiéndole pagarla con trabajo. La vida parecía sonreírle, pues después de algunos años se casó y formó una familia. Sus 2 hijos se convirtieron en su mayor orgullo y su hogar en un refugio de paz y prosperidad. Sin embargo, como si una antigua maldición se rehusara a romperse, su destino dio un giro inesperado. Una tarde, mientras compartía algunos tragos con don Catalino, la conversación derivó hacia el lugar donde Jacinto había crecido. Con confianza le habló de su origen indígena por parte de su madre, y sin imaginar las consecuencias mencionó también el nombre de su padre. Aquel fue su mayor error. Cuando Catalino escuchó el nombre de Francisco, su semblante cambió de inmediato. El brillo en sus ojos se apagó por completo y su rostro se endureció. Se despidió con frialdad y se marchó sin dar explicación, y desde esa tarde algo comenzó a torcerse en la vida de Jacinto. Semanas después, las cosechas de Jacinto empezaron a secarse inexplicablemente. Las plantas se marchitaban y el fruto se perdía, como si una sombra maldita se hubiese posado sobre su campo, pero aquello solo fue el principio. Una noche los ladridos desesperados de sus perros lo despertaron. Al salir con su arma para averiguar qué ocurría, alcanzó a distinguir la silueta de un animal enorme devorando a uno de sus bueyes en el corral. Intentó dispararle, pero la criatura escapó con una velocidad inhumana, perdiéndose entre la oscuridad. Aquella visión lo dejó intranquilo. El buey muerto era parte de su yunta de trabajo, indispensable para arar la tierra. A la mañana siguiente fue a preguntar entre los vecinos si alguien había visto algo extraño, pero nadie sabía nada. Solo un anciano con voz grave le contó que hacía muchos años una bestia similar había aterrorizado la región y que todos creían que se trataba de un nahual. Al escuchar esto, Jacinto sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Comprendió el peligro al que estaba expuesto y decidió buscar ayuda entre los yoremes con la esperanza de que ellos pudieran orientarlo. Emprendió el viaje hacia la sierra, pero su regreso fue amargo, pues su antiguo pueblo le cerró las puertas. Nadie quiso recibirlo ni escuchar sus preguntas, pues aún lo consideraban un extraño. Decepcionado, volvió a su hogar, decidido a enfrentar por sí solo aquella amenaza. En los días siguientes comenzó a tener sueños fuera de lo común. En ellos una voz profunda le hablaba con insistencia, repitiéndole que debía cumplir su destino y recordarle quién era realmente. Jacinto despertaba confundido, incapaz de comprender el significado de aquellas palabras. Entretanto, el acecho de la bestia se hacía cada vez más evidente, pues los animales desaparecían y la gente del pueblo se encerraba en sus casas por temor a ser atacada.
Desesperado, Jacinto decidió pedir ayuda a su antiguo amigo, sin imaginar el oscuro secreto que estaba por descubrir. Una noche, al llegar a la casa de don Catalino, escuchó ruidos extraños provenientes del interior. Movido por la sospecha, se ocultó entre los matorrales observando con cautela. Poco después, lo que vio le heló la sangre, pues de la vivienda salió una criatura espantosa, de aspecto felino y rasgos humanos, que se lanzó a correr a gran velocidad en dirección a su casa. Entonces todo encajó. Comprendió que su supuesto amigo era quien había estado saboteando sus cosechas y aterrorizando la comunidad. Sin perder tiempo, Jacinto montó su caballo y cabalgó a toda prisa para enfrentarlo. Al llegar a su propiedad, distinguió a lo lejos un bulto enorme cerca de los árboles. Desarmado, se lanzó con su machete en mano dispuesto a pelear, pero la bestia era demasiado fuerte y rápida. En un instante derribó al caballo, provocando la caída de Jacinto, que rodó por el suelo aturdido. La criatura se abalanzó sobre él dispuesta a darle muerte, pero justo cuando alzó sus garras se escucharon voces de gente que caminaba por el camino de terracería. La bestia, al percibir la cercanía de testigos, se detuvo y se perdió entre la oscuridad antes de ser vista. Aquella noche Jacinto tuvo suerte de salir con vida, pero en su interior sabía que el final se acercaba. Al amanecer, con el cuerpo adolorido y el alma intranquila, decidió que debía poner fin a la bestia de una vez por todas. Fue hasta la casa de don Catalino con la intención de enfrentarlo, pero no halló rastro alguno del hombre. Todo estaba en silencio, como si nunca hubiera vivido allí. Regresó a su hogar, donde su esposa y sus hijos lo esperaban con el rostro lleno de angustia. Le contaron que durante su ausencia los perros habían perseguido algo en plena luz del día, y que al salir para ver qué ocurría solo encontraron sus cuerpos despedazados en el corral. Esa misma noche el destino los alcanzó. El nahual volvió para terminar lo que había empezado. Jacinto escuchó los golpes en la puerta y el rugido gutural de la criatura que intentaba entrar. Tomó su machete dispuesto a defender a su familia y salió para enfrentarlo. Ambos se encontraron frente a frente bajo la luz temblorosa de la luna. La bestia, con ojos encendidos de odio, le reveló la verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Decía que una antigua deuda debía ser saldada, que su propio padre había muerto a manos de un hombre llamado Francisco. Comprendió entonces que el monstruo que lo atacaba no era otro que el hijo del cacique Octavio, el mismo que había sido asesinado por el padre de Jacinto. La criatura juraba que ahora Jacinto pagaría con su vida por los pecados de su sangre, y que después haría sufrir a su familia del mismo modo. Jacinto sabía que no tenía oportunidad. Las heridas de la noche anterior lo debilitaban, pero la idea de ver a su familia en manos de aquella bestia le dio una fuerza desconocida. Con un grito de rabia se abalanzó con su machete, decidido a luchar hasta el final. La criatura respondió con brutalidad, desgarrando su carne y lanzándolo al suelo ensangrentado. Todo parecía perdido. El nahual avanzaba lentamente hacia él, disfrutando de su agonía, mientras le prometía que su familia sufriría más. En ese momento algo inexplicable ocurrió. Una corriente de furia y energía recorrió el cuerpo de Jacinto, que yacía inmóvil sobre la tierra. Su respiración se agitó rápidamente y su cuerpo comenzó a estremecerse. Catalino observaba con horror cómo el cuerpo del moribundo Jacinto comenzó a cambiar. Sus músculos se expandieron y su piel se cubrió de un espeso pelaje, y de su rostro humano emergieron las fauces de un lobo. En cuestión de segundos el hombre había desaparecido, y en su lugar se levantaba una bestia imponente, un nahual nacido de la furia y del linaje antiguo que había permanecido dormido en su interior. Catalino maldijo con desesperación, incapaz de comprender lo que veía, pero ya era tarde. La nueva criatura se lanzó sobre él con una fuerza descomunal, iniciando un combate salvaje.
Los rugidos se escucharon a lo lejos, mezclados con el fragor de la batalla. A pesar de sus heridas, Jacinto, convertido ahora en una bestia de poder ancestral, logró imponerse. Con sus fauces tomó el cuello del otro nahual, y en un último esfuerzo le arrebató la vida. El silencio volvió al lugar. Bajo la pálida luz de la luna, Jacinto recobró poco a poco la conciencia. Miró a su alrededor sin comprender lo que había sucedido, hasta que sus ojos se detuvieron en el cuerpo inerte de Catalino, cuyo cuello colgaba roto entre la hierba. Supo entonces que todo había terminado. A partir de esa noche su vida cambió para siempre. Comprendió al fin quién era y cuál había sido su misión, la de acabar con el mal que por generaciones había acechado aquel pequeño pueblo de la sierra de Sinaloa. Para muchos lo ocurrido no fue más que una historia fantástica contada al calor de las fogatas, pero en mi familia su recuerdo es motivo de orgullo, porque por nuestras venas corre la sangre de aquel valiente nahual justiciero, pues yo soy nieto de don Jacinto,